Yo listo. Tú. Excelente. Raúl, buenos días. Buenos días, Magali. Desde tu historia, muchísimas gracias por creer en este proyecto y por estar presente, por dedicarnos parte de tu tiempo y sobre todo de tu familia. Tiempo de tu familia Ujú. que está con nosotros, que su familia está al pendiente se hace presente con Raúl Sí, en esto que queremos compartir para todas y todos los que nos siguen desde tu historia y hoy desde la historia de Raúl Monroy. Cuéntanos, Raúl, cuéntanos quién eres. gracias, Magali. Buenos. Yo soy una persona común. Creo que soy una persona común, como todos. Soy servidor público actualmente, padre de dos hijos, un niño de 11 años, una niña de 6, y tengo 14 años casado. Bueno, en mes de junio 21 cumplí 14 años por el civil y en julio 21 cumplo 14 años por la iglesia. Ok. Entonces, un matrimonio feliz con sus baches, pero afortunadamente hemos salido adelante con mucho amor. Eso es clave, ¿no? Sí, Y esa palabra, el amor, es lo que nos mueve. Es la que nos mueve y en esta página, desde tu historia, queremos compartir esas historias que a veces no se cuentan. Es más, a veces se pierden y que pueden tener muchísimo legado a las generaciones que nos sigan. Esa es la historia y qué padre que tu historia se ha construido en base al amor. sí, 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 claro que sí. ¿Y ese amor a qué te ha movido? ¿A qué te ha movido para solidificar esa familia, Raúl? Pues mira, yo creo que como todas las familias o todos los padres, parejas, buscamos tener bienestar Ok, para compartir con nuestros hijos. Y creo que nosotros no somos la excepción. Afortunadamente tengo una esposa que se dedica 100% a ellos, que siempre ha trabajado para salir adelante. Tuvo una infancia pues difícil, una juventud todavía más difícil. Salió a trabajar desde muy joven, incluso antes que yo. Y creo que esas ideas la llevó a que ahora se dedica al 100% como madre con ok, nuestros niños. Y la parte que me corresponde a mí o mi rol, pues es darles todo lo que necesiten, ¿no? Dotarlos de, proveerlos de todo lo que necesiten, amor, recursos y demás. Entonces, también mi infancia me ha ayudado a ello y juntos pues hacemos ese equipo, ¿no? Para nuestra familia. qué padre, qué padre. Y precisamente creo que algo que consolida una familia es un bienestar económico. Sí, ¿Estás de sí, sí, acuerdo? sin duda. Dicen, ¿no? Cuando el dinero falta, el amor se escapa por la ventana y a veces son los baches. Sí, 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 a veces sí. Afortunadamente nosotros solamente tuvimos un bache económico y fue una experiencia fácil de resolver. Era una compra de un suéter y hasta ahí. Ok, Entonces se resolvió muy fácil, pero a partir de ahí comunicación constante. Ese bache, te digo, fue de los primeros días de casados. ok. Entonces, fuera de eso, nuestra relación en torno al dinero es muy sinérgica. Entonces, estamos muy alineados en lo que queremos construir. Ok, Nosotros iniciamos ahorrando mucho. ok, Afortunadamente, pues tuvimos esa visión ambos de querer sobrevivir o subsistir con lo que teníamos, con lo que nos proveía Dios, pero ya no más, ¿no? No buscar endeudarnos, ni ah, ella ok. ni yo. Entonces eso también ayudó mucho. Entonces le apostaron al ahorro, Sí, a no gastar de más primero, a no gastar a de no más, gastar de más, porque porque, pues tampoco era que tuviéramos así exceso de dinero al inicio, ¿no? ok, que muchas veces decimos, ay, hay que ahorrar y ya luego, ¿no? Sí, Y a no. veces no hay para ahorrar. Ajá, primero fue no gastar de más. No gastar de más. ¿Crees que esa es una clave? Creo que sí, creo que puede ser la principal clave, no gastar de más, no endeudarte. Nosotros, nuestra boda la íbamos a hacer con nuestros recursos. Y mi Ok, mamá dijo, no, yo quiero una boda más grande para ti. Y ella dijo, yo te pongo tanto. Y yo, ok, bueno, pues ya, ya no era su recurso. ya no era nuestro recurso, pero ella era el de ella. Tampoco se endeudó, según mis recuerdos.
Y por eso dijimos adelante, ¿no? Hicimos una boda un Ok. poquito más grande, pero nuestra boda iba a ser bien pequeñita, solamente familia muy, muy cercana. Ujú. Este, y de ahí empezamos, ¿no? Entonces sí fue nunca endeudarnos. Y mira que no lo platicamos como tal, pero sí coincidíamos en las conversaciones en el día a día. Oye, Raúl, pero ¿cómo no endeudarte si ahorita la venta 20 meses, la barata ahorita y el Buen Fin Sí, y todo eso que es súper atractivo y que nos tiene endeudados? pues mira, afortunadamente yo me encargué de las finanzas en nuestro Tú. matrimonio. Ok, bien. Ella se encargaba de administrar los recursos, digamos, el efectivo que el día a día le dejaba yo, Ok, que era básicamente para alimentos y ya, la ropa, el vestir, las compras, siempre las hicimos con tarjeta, ok. ¿Tarjeta de crédito? tarjeta de crédito, pero básicamente se usaba como una de débito, es decir, Ah, ok. yo tenía un límite de la tarjeta, pero yo sabía que yo no ganaba ese límite de la tarjeta. Ah, Entonces, si en el ingreso iban a haber 3,000 pesos, era lo que más se gastaba, ¿no? Hasta 3,000 pesos y hasta ahí. ok. Tu límite de tu tarjeta de crédito era tu tarjeta de débito, como quien dice, lo que Exacto. tenías en efectivo. Sí, ¿por qué usamos la tarjeta de crédito? A Bueno, ver, cuéntanos. A ver, porque cuéntanos. en aquel momento, pues era la primera tarjeta y nos daban puntos. Esos Ok, puntos, de repente, cuando recién nos casamos, pues yo ya tenía puntos acumulados, ¿no? Antes de ok. iniciar la vida de matrimonio. Entonces, ya en matrimonio, lo primero que hicimos, pues, fue canjear puntos y ella vio, mira qué bien. O sea, O de s la o nada te sea, una regalaron tarjeta de esto. crédito te regala puntos. Ajá. Okey, y eso lo puedes gastar. Ya ese es un, sobreingreso, pudiéramos decirlo. Sí, y ella lo vio padre, entonces pues seguimos con la misma dinámica. La dinámica, te digo, la controlaba yo desde la tarjeta y Okey, ella desde el efectivo. Entonces por eso okey, como que el rol se complementaba en ambos, okey, sí, pero los mayores gastos eran controlados por mí. perfecto. Entonces, hay que decirle sí a una tarjeta de crédito, siempre y cuando La pagues al mes, o sea, tienes que pagar la totalidad. En el apartado de tu estado de cuenta seguro dice un para no generar intereses y es lo que debes de pagar sí o sí. okey, y que no entonces, no sé, ahorita que te escucho, Ajá, yo gano 5,000 pesos y tengo mi tarjeta de crédito. sí, Entonces, mi líquido son 5,000 pesos para esos gastos, ¿no? sí. La comida, la gasolina, ¿sí? Ujú. Esos Sí, 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 cinco el mil pesos supermercado, la gasolina, ¿qué más? El agua, la luz, el se paga con la tarjeta servicios. de crédito Sí, para que nos dé puntos. sí, sí, sí. En aquel tiempo eran puntos, ahorita ya se escucha más lo que es cashback, que es el que te regresan en dinero, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, un buen tip. Y muchas veces le tenemos miedo a las tarjetas de crédito y seguramente es por eso, ¿no? Porque queremos pagar lo chiquito o creemos que es un sueldo más o un dinerito más que no Sí. es de nosotros. Mi mamá, de hecho, creo que mi enfoque financiero nace de mi infancia. Mi mamá manejaba tres tarjetas de crédito. Liverpool, creo que, o Fábricas de Francia, Ajá, en en aquel aquel entonces, entonces. sí. Una tarjeta de Bancomer y otra departamental, no me acuerdo cuál. Pero ella estaba de gastar mucho. Ella hacía las compras fuertes con las tarjetas de crédito Ok. y lo compraba meses sin intereses, lo que platicabas ahorita, que las Sí, ventas nocturnas, que sí, la barata, que no sé sí, qué. que nos enganchan. Ajá, que te enganchan. Entonces ella compraba cosas fuertes y digamos que se confiaba en los meses sin intereses. Lo voy a pagar a tantos meses, Ok, pero no sí, veía cuánto le tocaba pagar cada mes. Entonces llegó un punto donde todo su sueldo se tenía que ir al mínimo. sí, Ya no era como para evitar los intereses, ya te ibas al mínimo porque si pagabas el para no generar intereses era demasiado y no te ajustaba. Entonces, sí, esa situación sí. con mi mamá, yo estaba aquí en secundaria cuando vi esa situación, esa realidad en mi familia, y hasta que entré a la prepa ya pude un poquito más ayudarle a ella en cómo administrar. Entonces, desde ahí pues ya me fui enseñando cómo administrarla. Logramos salir del bache de mi mamá, yo creo que hasta
faltando unos 2, 3 años para que ella se jubilara del IMSS. Y hasta entonces, pues ya como que agarró un poquito la onda de las tarjetas y empezó a hacer canceladera de tarjetas, ¿no? Nomás se quedó una. Sí, Y eso fue lo que, pues ya ahí alineó un poco la economía de mi mamá, pero pues a mí me dejó esas enseñanzas. Entonces, sí, ¿qué desde tu hacer? historia. Bueno, pues yo lo que hago es gastar el diario, ¿no? Las compras fuertes, no las compro hasta que no tengo el dinero. Por eso hablabas hace ratito del ahorro. Sí, el ahorro. El ahorro Sí. era lo que nos permitía a nosotros, bueno, ya tengo ahorrado esto y ya puedo permitirme comprar esto otro, ¿no? Esto más grande, por ejemplo. Entonces, para tener unas finanzas sanas, Ujú. una tarjeta de crédito está bien, Si la sabes usar, sí, si no, si la mejor no sabes, la y si uses. O no, sea, mejor mejor, usa tu tarjeta de débito. Sí, yo te mejor. digo mi experiencia porque queríamos ese beneficio, ¿no? Sí, Pero los no hay puntos, problema si no te si haces no de la ese tienes. beneficio, Y exacto. dos, ahorrar y cuando tengas el recurso, entonces sí comprar las cosas fuertes. Sí, ¿Y el ahorro abajo del colchón? el ahorro, mira, el ahorro va a depender de cada quien. Yo todo lo que te platique va a depender de cada quien. ¿Cuál fue mi instrumento de ahorro inicial? Mi instrumento de ahorro inicial fue mi tarjeta de débito. Yo en la universidad saqué una cuenta que se llamaba Universia en Santander, que no te cobraba nada. Bueno, Era para universitarios y quedó viva, o sea, no se canceló con el tiempo. Yo creí que terminando la universidad se iba a cancelar y no se y no canceló. se canceló. Entonces me llegaba mi nómina y yo lo apartaba a esa cuenta, que era como tenerlo debajo del colchón porque, como sabemos, pues la mayoría de los bancos no te dan como que ese interés o ese rendimiento que muchas veces se escucha. ¿Sí? Los bancos no te pagan nada y es No. como tenerlo debajo del colchón. ¿Cuál es la diferencia? Pues que debajo del colchón se te puede mojar, se te puede dañar, se te puede perder, te lo pueden Sí, robar, ¿no? En sí. el banco está un poquito más seguro y yo ahí lo tenía más seguro porque mi tarjeta de esa cuenta pues estaba vencida y no la renové en su momento por desidia. Entonces, Entonces hiciste ahí tu ahorro. no había manera de que yo sacara el dinero ahí más que a través de mi aplicación del banco, transfiriendo el dinero a la cuenta donde sí podía sacar el dinero con mi tarjeta. Ok, y ahí fue donde iniciaste tu ahorro Sí, sin querer queriendo, sin como querer luego dicen, queriendo. desde tu historia. Ok. Sí, 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 Y exacto. entonces, Entonces, bueno, ya en mi matrimonio el- empecé como todos, ¿no? Creo que todos empezamos con me sobró esto. Me sobró ah, esto de mi quincena y eso es lo que ahorraba, ¿no? sí, Generalmente vas a un curso, tomas una clase de finanzas y te dicen, tienes que ahorrar primero tú y ya después ves con lo que te queda. sí, esa es una, de hecho es una máxima, ¿no? Que ¿Sí? dicen, ahorra primero y luego ya te gastas lo que te sobró Sí. después de haber ahorrado. Esa es una máxima de los gurús de la Ajá. educación financiera. Sí, siempre te dicen eso es lo ideal, ¿no? No digo que Eso es lo esté mal, ideal, pero ok. no todos nos podemos dar ese lujo. No, 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 o sea, mejor gastamos y ya decimos, nos sobró 100 pesos, Me ¿no? sobró 100 pesos, eso es lo que vamos a ahorrar. Sí, Este, pero te digo, teníamos una buena sinergia, mi esposa y yo no gastábamos de más. ok, Entonces llegó un punto donde con 1,500 pesos de 3,000 que nos llegaba de sueldo era lo que gastábamos. ok. Entonces, mágicamente, lo que me sobraba era el 50% de mis ingresos. Oye, qué padre. Entonces, el ahorro, que ella se dedicara a cocinar, que buscara dónde comprar más barato, porque el súper, una parte la hacía en Ley, otra parte la hacía en Soriana, otra parte la hacía en Walmart. Entonces, identificamos, por ejemplo, que jabones, champús y demás en Walmart están carísimos, Sí, pero en Soriana los puedes encontrar bien o en oferta. Y ok. que los alimentos estaban más baratos en Ley y así, ¿no? Entonces, esa dinámica de ir a varios supermercados, pues sí era más agotador, más cansado, pero ella logró hacer que nos rindiera un poco más el dinero. Por eso logramos ahorrar la mitad de nuestro sueldo. Yo solo estaba empezando mi vida laboral, logramos hacer esa sinergia y ese ahorro. Entonces, Sí. ahorrar el 50% de su sueldo es una meta que suele durar mucho tiempo para que alguien Sí, no, lo no, logre. yo lo veo, la veo súper difícil, de ¿Sí? verdad, Sí, sí, ¿sí? sí. O sea, pónganse ustedes esta mente, ¿no? ¿Cuánto ganas? ¿Sí? Y ponte de ¿Cuánto ganas? meta gastarte la mitad de eso y ahorrar la mitad. O sea, Sí, o sea, suena muy suena, imposible. suena, o sea, suena padre,
pero en la realidad está cañón, ¿no? O sea, Sí. co Ahora eso fue pues hace 14 años. La situación económica era distinta. De súper en aquel tiempo 300 pesos nos gastábamos y era el carrito a medias, ¿no? La mitad del carrito sí, lleno. Ahorita 300 pesos es nada, o sea, no, no, es la nada, nada, leche, sí, el pan y no sé, unas tostadas o jamón. Ya, sí, ya te gastaste 300 pesos, yo creo, no sé. sí, 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 no, O sea, sí eran está, tiempos distintos, eso sí hay que ser muy honestos. sí, pero bueno, el sueldo subió también, ¿no? Entonces, Con el tiempo, afortunadamente tuve una carrera laboral donde a mis 5 años de antigüedad pude empezar a escalar. okey, Entonces ya cuando tenía, ¿qué serán? 7, 8 años de antigüedad, yo ya estaba de puestos grandes, puestos directivos. okey, dentro del Entonces, IMSS, ¿verdad? sí, 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 del IMSS. Y eso también es gracias a mi esposa, gracias al apoyo que tuve de ella, porque le dije, ¿sabes qué? Pues está esta oportunidad, pero pues voy a salir más tarde, no hay problema. Y me dijo, no, adelante. sin embargo, ahí sí quiero hacer una pausa, ¿siguieron con esa misma dinámica de ahorrar el 50% de su sueldo, aunque ya había más posibilidades de gastar? Sí, sí, porque te voy a decir, uno bueno, de mis secretos, pues es seguir estudiando, ¿no? Aprendiendo de cosas financieras, de temas, y dentro de lo que se escucha muchas veces es lo que tengas de incremento salarial o de sueldo, es lo que debe de incrementar de tu De ahorro. tu ahorro. Es Ah, decir, si alguien no va iniciando su ahorro, que no tenga ahorita nada, yo no tengo cómo ahorrar, y llega, no sé, al año que te incrementen tu sueldo, bueno, ese incremento que se ve reflejado en tu sueldo, 100, 200, 500 pesos, lo que haya sido, puede ser la opción de tú sigue gastando lo mismo, sigue considerando tu mismo ahorro y claro, ahora este incremento de sueldo es lo que voy a ahorrar. claro, Esa es una claro. parte para iniciar, es ¿Y qué bueno que inicies hacemos? así. Más gano, más gasto. Ajá, sí, 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 Porque esa es una mentalidad de muchas personas, y me cuento, ¿no? O sea, más gano, más gasto sí. y más me endeudo. Entonces, esa parte es sumamente interesante, Raúl. ¿Cómo lograrlo, no? ¿Cómo lograrlo? Pues la parte más fácil para la mayoría de las personas es no ver el dinero. Entonces, no ver muchas el veces dinero. A ver, clarifícame ese no ver el no ver dinero. el dinero. Si tú ya sabes que te incrementaron tu sueldo 700 pesos, 500 pesos, lo que tienes que hacer es que automáticamente se quite de tu cuenta de nómina, que ya no lo veas. Bien, bien, ya Hay, entendí. hay bancos que te ofrecen esa estrategia de que de tu nómina automáticamente se aparte una cantidad fija o un porcentaje fijo. Tú Bien. ya lo estableces De tu nómina, así de como tu nuestra nómina. en el IMSS tenemos nuestra caja de ahorros, Sí, así también como puede la ser otra caja. opción, Ah, bien. excepto que muchas personas también suelen tener esa caja para pedir préstamos Sí, y si pides préstamos, pues ya no tienes esa ventaja de poder de ahorrar. poder ahorrar, así es. Entonces, pero el banco sí lo hace. El banco sí lo hace, tu nómina generalmente lo tienen. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿Invertirlo, ahorrarlo? Porque yo creo que también invertir es una palabra que creemos que no es Invertir, para todos. invertir, invertir es muchísimo mejor, siempre va a ser mejor, ¿no? Pero para llegar a un momento de invertir, porque mucha gente cuando escucha la palabra invertir, cree que es deshacerse de su dinero y dejarlo a mucho ¿Sí? tiempo congelado, ¿no? Para que me pueda redituar algo bien. Sí, 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 porque escuchas la publicidad de tu banco y siempre dice, invierte a, no sé, 14 meses, ¿no? 12 meses, deja tu dinero aquí y te damos el 3%. Ajá, sí, que tú En- dices, sacas cuentas y no dices 1,000 pesos, el 3%, 3 pesos en un año, 30 pesos, pues no, gracias. no, gracias, exacto, pero ves un tiempo forzoso muy largo Ok, y eso es lo que te desmotiva a invertir. Entonces, sí, invertir de inicio, no. Creo que lo primero que tienen que hacerse las personas es un apartado donde tú no lo veas, donde tú ok, no tengas una accesibilidad tan fácil a ese dinero, ajá. Que donde no te lo veas, cueste, como dices. hacerte de él. Es decir, tengo que esperar o tengo que ir a hacer un trámite muy engorroso y me da mucha flojera. Algo Sí, que te cueste ir a accesar a él, para no accesar a él. para no accesar a él. Ok, Este,
te dé o no te Ok. dé rendimientos, eso es independiente. ¿Cuándo es cuando debes de empezar a invertir? Cuando mínimo ya tengas 3 meses de tu sueldo o de tus ingresos ahorrados. 3 meses. 3 meses. A ver, vamos a suponer, gano 10,000 pesos al mes. ¿Ok? Cuando en ese que me descontó el banco y lo estuvo separando, Sí, ya tengo 30,000, sí. ahí ya empiezo a invertir. Ahí ya empiezas a preocuparte por qué hacer con el resto de tus ahorros. ¿Por A qué? ver, Porque esos 3 meses se llama fondo de emergencia. El fondo fondo de de emergencia es emergencia. precisamente para esas emergencias que te pueden pasar. Si tú tienes un seguro de tu coche ¿Sí? y te ocurre un siniestro, te van a pedir un deducible. Entonces, Sí, ese sí, sí. deducible debe de salir de ahí, del fondo de emergencia, no debe salir de Ok, tus ingresos normales ok. porque te vas Te a... sacude todo. Exacto, te va a mover el mundo. Entonces, la idea es que tengas ese ahorro para esos imprevistos. No es para que, mañana es la fiesta de cumpleaños de mi niño, voy a sacarlo de mi fondo de emergencias. Para eso no es el fondo de No, emergencia, para eso es ahorrar otra cosa. Si sí. tienes un plan de fiestas, de eventos, de vacaciones, de compra, de lo que sea, que te implica también ahorrarlo, bueno, entonces si podías ahorrar 500 pesos, 250 se van a tu fondo de emergencias y los otros 250 los puedes Al otro ahorrar plan. para disfrutar lo tuyo. Porque si no te la Sí. vas a pasar ahorrando y tampoco eso es vida, porque eso es lo que desmotiva a muchas personas. Sí, sí, Había porque lo decimos a largo plazo, ¿no? a Perdón. largo plazo, pero depende mucho de qué tan pronto vaya a ocurrir ese evento que tú quieres Ujú. o qué tan pronto vayas a lograr ahorrar esos 3 meses de tu sueldo. O sea, no es lo mismo ahorrar 1,000 pesos durante 30 meses para lograr esos 30,000 pesos que ahorrar 250 durante quién sabe cuántos meses más, ¿no? 4 veces más de tiempo tendrías que esperar O sea, entonces, para tener esos 3 meses, que es el fondo de emergencia y que ya es cuando pudiéramos empezar a ahorrar, a o sea, invertir. tiene que ser, o Primero a es invertir, ahorrar. perdón, a invertir, a ahorrar esos 3 meses, que es el fondo de emergencia, para poderlo invertir. No debe de pasar mucho tiempo, entonces. Ahí es donde tal vez la estrategia que ustedes hicieron del 50%, pues les fue fácil Sí fue juntar los tres fácil y meses pues fue sin querer, ¿no? O y sea, fue también sin esa querer. parte nos ayudó mucho y tal vez a otras personas no estén en la misma situación, pero pudieran darse una mentalidad de cuánto necesito urgentemente con los gastos que han tenido en el pasado imprevistos. Es decir, si tú Sí, ya sabes cuánto es el deducible de tu coche o de tu casa en algún siniestro, generalmente es el 10%, ¿no? sí, Y tienes la póliza, entonces dice sí, valor comercial, bueno, investigas cuánto valió tu coche, sacas el 10% y eso es lo que te va a cobrar. Con que tengas al menos eso para salir de ese apuro, sí, pudiera ser suficiente. sí. O no sé, ¿qué otra cosa cara puede ser? El cambio de un refrigerador, el cambio de una lavadora, el cambio de algo que sí te perjudica en tu día a día no tenerlo, ¿no? Entonces, Claro, esas cosas generalmente cuestan menos de 10,000 pesos. Tal vez 10,000 pesos puede ser tu meta inicial y no el, los 3 meses. los 3 meses de tu sueldo. Sí, Tenemos que empezar con metas más alcanzables sí. para que te motives tú a seguir alcanzando metas más grandes. Ujú. Podemos partir entonces de una meta eh, alcanzable que nos motive a corto plazo, Sí, 3, 4 meses, y que creo que eso incentiva a nuestro cerebro para seguir haciendo eso, ¿no? exacto. Para adquirir ese hábito. Sí, exacto. Sí. Y hace ratito cuando llegamos, yo te decía, a veces invertir, la palabra nos suena, nos resuena y creemos que no es para todos. Y tú dijiste algo que me encantó. Ok, Dijiste, le tenemos miedo no a la palabra inversión, al dinero. sino que le tenemos miedo al dinero. Exacto. Y a ver, yo no le tengo miedo al dinero. Bueno, yo pienso, pero ya escuchando y ahorita escuchándote y analizando, puede que sí. Puede que sí. Bueno, muchas veces hemos tenido, mi esposa tiene ese toco, ese tic, no sé, donde nos lo enseñan nuestros padres, de ¿Sí? que agarras dinero y te quieres lavar las manos porque lo sientes sucio. Ok. Mi esposa es, agarraste dinero, un billete, lo que sea, mis niños, y es lávate las manos porque ya está sucia tus manos. Sí, Entonces, sí, sí, y mucha gente nos dijo eso a sí, mí, porque está contaminado, nos decían, porque muchas este, personas ya lo porque ya muchas agarraron. personas ya la agarraron, así es que ve y lávate las manos porque trae muchas bacterias. Sí, 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 sí.
Entonces, yo también lo escuché, también fui educado con esa creencia, sin embargo, tal vez yo me desapego un poco más de las ideas que tengo yo cargando de la infancia, mi esposa no. Entonces, el que tengan cargada esa mentalidad te hace creer que el dinero es sucio, que no está bien, que algo malo Okey. hay en él, ¿me explico? Sí, Psicológicamente así funciona. sí, Y eso es lo que tal vez psicológicamente nos esté afectando en el día a día para evitar mantenerlo con nosotros, el dinero. sí, Entonces, véanlo así. Entonces, no lo vean en sí, dinero físico, véanlo en dinero digital. Su cuenta sí, bancaria es dinero que ustedes no tocan, pero ahí está y les sirve de respaldo. Entonces, puede ser esa una opción, sí, cambiar un poquito el chip sí, para no sí. tenerle tanto a eso, a ese prejuicio, ¿no? Sí, así es, así es. Me encanta eso, ¿eh? Porque sí, sí va a tener un impacto definitivamente para muchas personas, no digo para todas, pero puede ser que sí, que lo consideremos así que no lo puedo tener, no Sí, lo puedo mantener sí, incluso. está sucio, es algo malo. Sí, sí. ¿Y a qué edad? Porque hace ratito dijiste, tu familia la conforman por 2 pequeños, Sí, Damián y la Emily. pequeñita Emily. Ujú. Este, ellos ya están con ahorro, ya están Pues mira, entrados en esto, ¿o qué recomiendas? ¿Invertir es para todos? ¿Empezar a qué edades? ellos tienen su alcancía. Ellos Okey, son sí. de desafortunadamente para mí y para mi esposa, pues somos así como que desechurados en las moneditas, ahí en la casa andan rodando por todos lados. Bien. Y ellos son de que, bueno, si la encuentran, la pueden ahorrar, tienen ese permiso, ¿no? Entonces ahí Agarrarla tienen y su echarla a su alcancía y alcancía. echarla a su alcancía. Ahorros sí tienen pues, algo que yo les estoy creando. Están invertidos a muchos años, están en bonos, pero es muy poquito dinero, o sea, tampoco es mucho. Sí. Y la idea es que vayan creciendo conforme ellos también vayan creciendo y en algún momento dárselo, ¿no? De obsequio, que les sirva de incentivo. Pero el ahorro de ellos ahorita está en no verse, en no crearles traumas. Creo que nosotros estamos en esa parte de no crearles traumas de carencia, de que si necesitan algo, que sí trabajen por ello, pero que sientan que se lo ganaron, ¿me explico? Sí. Eso, en eso está más ahorita Damián que Emily. Emily está Sí, enfocada en jugar, en dibujar, sí, en sí, eso, ¿no? sí, está pequeña, tiene Está más 6 pequeña. añitos, sí. Pero Damián tiene un poquito más esa, ya un poquito más crecido. Y lo que intentamos con él es que no le, bueno, al menos yo, que no le tenga tanto miedo al dinero. Y Liliana lo que le está inculcando es que se gane las cosas, que valore un poquito más lo que cuestan. Okey. Y creo que esa es la parte, ¿no? Que de pronto hace ratito comentabas, ganamos, pero ya lo debemos, ¿no? Ganamos, pero ya lo Com debemos. platicabas desde tu historia con tu mamá, ¿no? Sí, Esa parte de, ay, a meses sin intereses, y de pronto ya lo que gané ya se fue porque tengo que pagar la tarjeta, la otra tarjeta, lo que necesito en casa. Entonces, realmente, a veces ahí también se nos va el dinero sí. y se nos va, la vida. De hecho, hace un par de años asesoré a una compañera de trabajo Sí, y desafortunadamente no siguió mi consejo. Pero igual, por si a alguien le sirve, ¿no? El consejo cuando tienes muchas deudas que debes al banco, que debes a la tienda departamental, que debes a la caja de ahorros en nuestro caso, y te quedas, te debes a Infonavit o al crédito hipotecario. Entonces son deudas diversas en acreedores diversos también, tienes muchos acreedores. sí, Entonces, sí, mi consejo fue, calcula cuánto te están descontando todos y cuánto te terminas quedando. Y te vas a dar cuenta de que si consolidas la deuda en una sola entidad, el descuento puede ser muchísimo menor. La caja de okey, ahorro del instituto te cobra poco interés, sí, sí, pero te descuenta más de ahorro. sí, Y ese ahorro no te genera tantos rendimientos como lo que te cobran de interés. Entonces, el descuento sí, de ambas cosas es muy, muy alto. Te quedas sin un ingreso para tu día a día. sí, Entonces, si todo eso lo concentraras en una sola deuda, bancaria incluso,
calculé en ese momento un 23% de interés neto ya el que te cobra la caja de ahorro, aun cuando en papel te digan que te cobran un 13%. Ok. Sí, porque te ponen a ahorrar en lugar, y es dinero que no se va al capital. Entonces el capital te sigue generando intereses de tu deuda, Sí, mientras que el ahorro no te genera tantos como lo que te está generando la deuda. Entonces, mantenerlos por separado hace que se incremente la tasa de interés real en ese crédito de la claro, caja al ya entendí. 23%. Entonces, si lograras un crédito bancario menor a esa tasa, ¿Menor de personal, 23? menor de 23, pudiera ser más viable que adquieras el crédito bancario, pagaras la total de las demás deudas. No te digo que el crédito hipotecario lo vas a poder pagar así, ¿No? pero las demás deudas, sí, de tal forma de que ya no te desfalcas tanto de tus ingresos quincenales o mensuales. Claro. ¿Qué puedes hacer? Bueno, no significa que ahora tienes más dinero para gastar, sino que tú ya vivías de una forma. Si tenías un ingreso de 10,000 pesos y 5,000 se te iban en pagar todo el montón de deudas y solamente te quedaban 5,000 para seguir viviendo, Sí, entonces si consolidas las deudas en una y esa deuda te va a cobrar 2,500 mensuales, bueno, estos otros 2,500 los tienes que ahorrar. sí, Te podría decir yo, lo ideal financieramente es que pagaras la deuda completa y que sigas abonándole los 5,000, pero te voy a decir por qué no. Porque si no lo ahorras, no vas a tener un fondo de emergencia. Y cuando ocurra una emergencia, vas a pedir prestado otra vez. otra vez. Exacto. Y se trata de que no pidas prestado otra vez. Yo le dije a Sí, esta persona, hazlo así. Vas a tener esto y en 2,500, en 4 sí, sí, sí. pagos de tus ingresos, 4 meses o 4 quincenas, ya tienes 10,000. En 2 meses. Exacto. Claro. Entonces, esos 10,000 ya te sirven para un fondo de emergencia. Si crees que con eso es suficiente porque tu trabajo es muy estable, adelante. Entonces, enfócate en pagar la deuda porque los intereses de la deuda son muy altos. O sea, un 23% de interés que te cobran no lo vas a conseguir en ninguna inversión. ¿Sí? O sea, has Sí, escuchado que criptomonedas y demás te dan el sí, 100%, sí, pero la mayoría de la gente pierde. Y sí, eso no lo dicen. así Entonces, es. 23% de rendimiento que vas a tener pagando tu deuda es mucho. Ok, Entonces, ya que tengas algo ahorrado para salir de cualquier emergencia, entonces ahora sí paga tu deuda completa. claro, Y sigues claro. viviendo tú con tus 5,000 pesos, ¿sí? Con los Sí, mismos que sí, tenías sí, con un montón de deudas, sí, pero ahora vas enfocando en algo tangible. Ves el ahorro y lo ves tangible porque ahí está. claro, Ves cómo disminuye la deuda y lo ves tangible porque ahí está. Ya no le debes a claro, más personas, debes a claro. una sola persona. Entonces, para mí eso tenía lógico. Yo se lo expliqué a esta persona y no lo aplicó. Bueno, desafortunadamente no lo aplicó, siguió endeudado en todos lados. Ojalá algún día reflexione y lo intente, porque hasta que no lo intentas vas a saber si te funciona a ti o no. Y creo que esa es la realidad de muchas personas, Raúl. Eso que aconsejaste a esta persona, el que tenemos, y me incluyo, ¿no? Eh, tenemos acreedores, ¿no? ¿Sí? Sí, muchos. Diversos, ¿sí? Y nos da miedo creo que esa parte. En alguna ocasión platicamos, yo aprendí mucho de ti, Gracias. ya hoy no nada más tengo una deuda que estás sobre eso, sin embargo, sí tengo ya mi fondo de emergencia. Qué bueno. Y en ese momento estaba Finsus, Sí, 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 bueno, ya eso, ya hablamos de inversiones ahora sí. sí, y ahí ya yo he tratado de inculcar también a mis hijos la manera de ahorrar y de invertir. Sin embargo, creo que hay muchos miedos y creo que hay mucha ignorancia en función de qué es viable y qué no es viable, porque ahorita comentaste las criptomonedas y hay gente que se emociona, ¿no? Porque nos ven, nos la platican de que nos vamos a hacer ricos de Ujú. la noche a la mañana. ¿Qué tenemos que cuidar, Raúl, en ese sentido? Y ¿qué recomendaciones nos harías para ir cerrando también el tema? Porque es muy interesante, pero es domingo y Raúl tiene a su familia, entonces tenemos que respetar esa parte, pero sé que va a haber una segunda sesión, ¿estamos de Gracias, acuerdo? ojalá. Y si alguien se interesa también, Raúl, podemos contactar desde nuestra página.
que quieran que los asesores, que Pues no me dedico a eso, pero igual pudiera podemos hacer orientar. un taller, podemos hacer un Sí, sí, taller sí. de Yo finanzas creo que mejor lo sanas. hacemos contigo, así me invitas por una Perfecto, segunda ocasión. perfecto, excelente. Entonces está invitado. Pero a ver, vamos cerrando. Dinos, ¿qué empezaríamos a hacer? Sí, a qué no? Porque ahorita tenemos muchas influencias, ¿no? Primero, endeúdate chiquitos, con abonos chiquitos toda tu vida, Sí, ¿no? Así tenemos un montón de acreedores porque tenemos la oferta tremenda o que creemos que, ay, hice una buena compra, ¿no? sí. Y por el otro lado, no sabemos mucho, le tenemos miedo al dinero y no sabemos mucho qué hacer. Me queda claro ahorita del fondo de emergencia de los 3 meses. Me queda claro el que si tengo un salario, un incremento, yo siga viviendo con mi salario anterior y empiece a hacer mi fondo de emergencia que ya me permita una inversión. A Con ver, tu incremento. ¿qué Exacto. nos Invertir, recomiendas? bueno, si quieren invertir, lo primero que tienen que evaluar, necesitan ponerse a estudiar, ahí sí. O sea, estudiar, ¿qué tienen que estudiar? Sí, Bueno, primero tienen que estudiar cuánto les pagaría la inversión más segura en México, si van a invertir en México. La inversión ok. más segura en México es la del gobierno federal, ¿Los CETES? los CETES. Si han Ok, escuchado CETES, los sí, CETES son certificados de la tesorería del gobierno federal y la tasa que más se menciona es la de CETES a 28 días, es a un mes. ¿Cuánto me paga la deuda gubernamental a un mes? ok. Creo que ahorita anda cerca del 6% Anual, anual. Ajá. Te la fraccionan entre esos 6%, lo divides entre 12 y es lo que te van a pagar al mes. el punto 5, Más o más o menos. menos. Entonces, te tienen que pagar una inversión privada en tu banco, en cajas populares, en Sofipos, en donde sea, te tiene que pagar al menos esa tasa. ¿Por qué al menos esa tasa? Porque todo el resto de instituciones son más riesgosas que prestarle al gobierno de México. ¿Por Ok, qué? Porque el gobierno de México está respaldado por toda la economía mexicana. ok. Entonces, ¿cuándo va a dejar de cobrar impuestos el gobierno? No, Nunca. no, no, no Nunca. lo. Entonces, independientemente si confías o no confías en el gobierno actual, es la inversión más segura en México. Ya Ok, de ahí siguen deuda privada, ya sean en Sofipos, cajas populares, bancos. Pero si esos te dan menos del 6% anual, entonces mejor CETES. tendrías que descartarlos y tendrías que invertir en CETES, Bien, donde sí, seguro al mes te va a llegar tu rendimiento. bien, Y ya sea que lo inviertas a un año o hasta 2 años, hay plazos para invertir allí. bien. Sí, eso es lo primero. Y por eso es que te digo que hay que estudiar en cuánto está esa tasa de interés cuando yo quiero invertir, porque entonces es lo que mínimo debo de buscar. Y Bien, cuando no lo encuentre, pues debo de invertir ahí. ¿Dónde inviertes? Bueno, porque los CETES pues los escuchas, ¿no? Pero ¿dónde sí, los compro? Yo los he escuchado en Banorte y los he escuchado en Banamex, que te ajá, dan hasta el 100%, 120% de CETES. Lo has escuchado a lo mejor tú también. sí. Pero esa inversión va de la mano de una comisión. Entonces no te pagan necesariamente ese Ok, porcentaje de o sea, CETES. Si te lo pagaran, adelante, invierte allí. sí. La plataforma oficial para invertir en CETES es CETES Directos. CETES directos. CETES Directo es una aplicación y es una página de internet de Nacional Financiera, creo que cambió de nombre, pero está respaldada por el gobierno. Bien, Entonces ahí es donde tendrías que invertir de inicio, sí o sí. CETES directos. Ok, Ajá. Cetesdirecto.com. Ya si lo que buscas es ganar más, porque hay muchísimos tipos de perfil de inversionistas, pues el inversionista moderado, pues sería este que te estoy ok. platicando. El que no quiere El que arriesgarse no quiere mucho. arriesgarse. Ok, Ajá. o arriesgar su dinero. Yo no quiero estar sabiendo que perdí dinero. Yo quiero mi dinero y que gane Y que algo, gane. aunque sea poquito. Poquito, pero para arriba. Sí, ya después no vienen más perfiles de riesgo. Puedes invertir en acciones en la bolsa mexicana, en la bolsa de Estados Unidos. ¿Qué porcentaje puedes llegar a obtener ahí? Bueno, pues promedios de un 10%, del 10 al 20%. 10. Bolsas mexicanas o Bien, bolsa de Estados Unidos. Es lo que te dan. ¿En qué recomendaría invertir? Bueno, no te voy a recomendar una empresa como tal, porque todas tendrías que estudiarlas. Yo te recomendaría invertir en índices,
se Índices, llaman ETFs, así se ETFs. llaman. Esos ETFs siguen a índices. ¿Cuántas veces no has escuchado que el Nasdaq, Ok, que la Bolsa sí, Mexicana, sí, que las 500 empresas más grandes de Estados Unidos? Ah, bueno, sí, esos índices buscan eso que te estoy diciendo. Cuando escuchas en las noticias esas tres palabras que te mencioné, pues esos índices siguen a esas empresas y cuando esas empresas crecen, pues entonces tu dinero crece junto con ellas. bien, Entonces es una forma de invertir en lo seguro. ¿Por qué en lo seguro? Porque esos índices invierten en empresas consolidadas, grandes, con utilidades, bien, que siempre tienen ganancias. Y ok, cuando alguna de ellas ya no tiene ganancias, la excluyen de ese índice. Se ok. No excluyen se automáticamente, arriesgan, no no se se arriesgan arriesgan. a perder. Exacto. Bien, Entonces, ahí es donde invertiría seguro y sin andar estudiando tanto. O sea, bien. fácil en el Standard Poor's 500, S&P 500, o en el Nasdaq 100, o en la Bolsa Mexicana como tal. Bien, ¿Sí? Son bien. índices. Pero las tengo que estudiar, ¿verdad? Para ver cuál es la que Pues es o ahí no. más como, podrías estudiar todo sin problema, pero la idea es que no se enfrasquen en estudiarle tanto en las inversiones, ¿no? Algo Bien, seguro son esas tres cosas. Ya okey, nada más define si quieres invertir en dólares, el Nasdaq o en el Standard Poor's 500, o en okey, pesos en la bolsa mexicana. bien. ¿Y ahí puedo invertir desde qué cantidad? Tendrías que abrir en una casa de bolsa, puedes invertir desde 100 pesos en GBM, así se ¿Sí? llama la casa de bolsa, la aplicación así la encuentras en las tiendas de tu teléfono. GBM, o también pudieras invertir, se me fue el nombre de la otra. Bueno, No te preocupes, GBM está luego bien, la comparten la está compartimos. viable para invertir ahí, es una casa de bolsa, Okey, no casa de te bolsa. cobran nada más que la comisión cuando compras tus instrumentos a invertir. Al inicio, Al supongo. inicio. Okey, Ajá. Entonces, la sí, idea es que compres y que no lo retires en unos 5 años. Entonces, también los okey, plazos importan. Yo hace claro. rato te decía, en CETES directo, máximo 2 años en CETES, ¿no? Sí, Si tu plazo de inversión es más grande que eso, sí, pues entonces podrías considerar claro. invertir en acciones o en ETFs, los que te estoy Sí, diciendo, acciones, ETFs. pero ten en cuenta de que déjalos al menos 5 años. ¿Por Sí, qué? Porque va a haber caídas y va a haber subidas. sí, Siempre hemos visto que la crisis y que la bolsa cayó y que todas las del mundo cayeron, pero se va a ir pero recuperando. generalmente se recuperan, ¿no? Sí, Estaba viendo hace poquito la estadística de que si inviertes a 20 años en cualquier bolsa del mundo, este, generalmente hablan de Estados Unidos, pero que si inviertes a 20 años, es seguro que tu dinero va a crecer, es decir, no vas a tener pérdidas. Y bien, de un promedio de 10% anual, pues vas viendo cuánto pudiera hacer en esos 20 años. claro. A 15 años creo que es un 97% de probabilidades de que tengas ganancias, a 10 años un 90% de que tengas ganancias Okey, y a 5 años es creo que un 75% de que tengas ganancias. bien, bien. Entonces, por eso es que el Además, panorama de inversión es a 5 años. sí, sí, sí. Ya si quisieras muchísimo más arriesgado, ustedes han escuchado mucho la palabra diversificación, ¿no? Sí, Pero ¿cómo diversifico si lo que le temo es precisamente andar investigando o le tengo flojera andar investigando en qué invertir o en qué no invertir, ¿no? Entonces, la diversificación se puede dar en plazos en lugar de instrumentos distintos, porque te puede decir, bueno, invierte en CETES, invierte en Finsus, invierte en NU, invierte en un montón de lugares, ¿no? sí, Pero también depende mucho de qué tan arriesgado quieras tú tener tu portafolio o tus inversiones. CETES directo no es arriesgado, puedes tenerlo todo ahí. sí, Y si tuvieras muchísimo dinero, pues entonces ya vas a invertir en acciones. Ya claro, que inviertas en acciones, pues invertir en estos ETFs, aunque sea uno solo, realmente estás invirtiendo en 500 empresas, en 100 empresas que son muy diversificadas como tal. claro. Entonces ya atiendes ese panorama cuando te dicen diversifica. Ya Bien, está tu dinero diversificado y no bien, tienes por qué preocuparte de eso también. claro. Y es eso, ¿no? A veces, nos preocupa el invertir precisamente por todo lo que comentas, ¿no? Que baja, que sube, Sí, que si es buena, que si no es buena, y que si aquí poquito, y que si acá también, sí.
El chiste es no verlo, también las y el inversiones. chiste es no verlo, claro, así como el ahorro, que sea difícil acceder para que no nos genere Si tentación. tú ya estás invirtiendo es porque ese dinero ya dijiste, no lo voy a ver No en lo 5 voy a años, ver, voy a ver cuánto llegó a 5 años, ¿no? no lo voy a ver, pero voy a seguir con mi ahorro, sobre todo ese fondo de emergencia. Sí, sí, sí. Sí, ese debe de estar, ese sí o sí, Sí, ¿verdad? A ese le tenemos que decir que sí, todas las personas, todas nuestro las fondo de personas. emergencia, Sí, o sea, porque la idea es no endeudarnos. no endeudarnos. La idea no es no endeudarnos. Desde tu historia, Raúl, la idea es no endeudarnos, Es la correcto. idea es no tenerle miedo al dinero, la idea es ahorrar, tener sí o sí tu fondo de emergencia que mínimo represente los 3 meses de lo que ganas Sí, antes de empezar a invertir, sí. antes de empezar a invertir para que en alguna situación de emergencia, tal cual, tengas y no te mueva, Ujú, como muchas veces sucede. es correcto. Y después de todo eso, empezar a invertir sin miedo, seguro, en los CETES, Sí, desde la plataforma, desde su link, ¿verdad? sí, Desde su página oficial. Y ya de ahí, sin más arriesgados, pues entonces ya nos vamos a la bolsa. exacto. Imagínate qué padre, ¿no? Ya después, estoy en la bolsa, soy Sí, parte de la bolsa. sí, sí, sí. Y lo ves como un tabú porque Sí, cuántas. Bueno, yo creía de niño que se ocupaban millones y millones de pesos para entrar sí, ahí, ¿no? Se ocupan 100 pesos. 100 pesos, o sea, no lo gastamos, la verdad, no sé, en nada ya. 100 pesos, si eres parte de la bolsa, entonces no le tengamos miedo al dinero, empecemos sí, a educarnos, a prepararnos, a estudiar. Eso creo que es clave, sí, que no nos cuenten. Que no nos cuenten, sí. Cuando alguien te cuenta, decía ahí una frase, cuando tu abuelita te está platicando de invertir en criptomonedas, por ejemplo, es el momento exacto de no entrarle, porque es cuando se va a caer todo. Cuando todo mundo quiere entrarle es cuando se cae. Sí, entonces cuando ya todo el mundo sabe, aguas, aguas, Aguas. es un foco rojo. Sí, sí, sí. Sí. Raúl, algo que quieras recomendarnos, a quienes nos siguen y a quienes van a ver nuestro video, esta parte desde tu historia, algo que quieras cerrar, que quieras recomendar. A qué edad empezamos a ahorrar y a invertir? Bueno, el ahorro desde En pequeños. cuanto puedan, yo sí quiero dejarles algo para reflexionar, ¿no? Cuando eres joven, este, tienes mucho tiempo y mucha energía, Sí, pero te falta el recurso económico. sí, Cuando ya eres adulto o sueles no tener tiempo, porque te la pasas trabajando. sí, Tienes algo de dinero y tienes un poco más, no tanta energía como cuando joven, pero tienes energía y tienes dinero, lo que no tienes es tiempo. así es. Y cuando ya estás en la plenitud, a partir de las jubilaciones, digámoslo así, hay quienes se jubilan jóvenes, hay quienes no, pero cuando ya estás en la plenitud, lo que te sobra es tiempo y dinero, pero te falta energía. Así es. Entonces, valoremos cada etapa y no pongamos todo, ¿no? Todo el ímpetu a ahorrar cuando eres joven, porque pues entonces te vas a quedar sin tiempo también. Así es. Entonces, busquemos el equilibrio de en qué momento voy a seguir teniendo la energía para hacer lo que quiero hacer, en qué momento puedo ahorrar para hacer lo que quiero hacer y Así es. disfrutarlo, ¿no? Así es. Si lo que quieres es tener una plenitud sin cargas económicas, bueno, tienes que empezar desde ya. Desde ya. Desde Si, ya. si lo que quieres es divertirte y pasarla bien y no importa que no tengas dinero y que te endeudes desde la juventud, pues eso lo puedes hacer. Todos lo pueden hacer, ¿no? Sí, Endeudarte y divertirte, todos lo pueden hacer. sí, Entonces es buscar el equilibrio, el sí. momento en donde sí puedes tener el tiempo, la energía y Y el el dinero. dinero. Sí, y sería partir de ese equilibrio que bien lo compartes, y no esperarnos a que seamos jubilados para pensar que ya, ahora sí podemos hacer Sí, 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 donde lo te que va a no faltar la hicimos. energía para andar Así es, escalando, para andar, no sé, así haciendo es. algo más de Mejor aventura. vayamos en equilibrio. Aprovecho mi energía de juventud para empezar a ahorrar, ¿no? Y vivir, Y pero vivir de una manera equilibrada, bien lo dices, o equilibrada. sea, sin perderme esa etapa, pero sí bien planeado hacia un mejor futuro, ¿verdad? Exacto. Eso sí es lo que les quisiera reflexionar, ¿no? Dejar para Claro. reflexión.
Claro, claro, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias Desde a tu ti. historia aprendimos mucho. Sé que hay tanto talento en todos los seres humanos. No podemos dejar de conocer su historia. Y esta historia que nos comparte Raúl, desde sus finanzas, desde el aprendizaje en casa con su mamá y después desde la sinergia con su compañera de 14 años y su familia que va construyendo, que seguramente los lleva en equilibrio. Gracias, amigo. Gracias, Magali. Muchas gracias.